Bueno, entonces vamos a comenzar el tema de hoy. Hoy vamos a centrarnos bueno, el curso es indudablemente sobre la relación entre espiritualidad y salud, digamos, es una visión del tema del bienestar desde la perspectiva de la salud. No sé si se ve bien la diapositiva, Ujú. Sí, ¿sí? Bueno, Sí, se ve más. sí, bueno, muy bien. entonces, el curso tiene un nombre que está en maya quiché, que es Ragnahil Lemal, que significa como una vida frondosa, una vida buena. Y eh, el mismo nombre da el énfasis del curso, que es caminar hacia el bienestar general, un bienestar integral. Por lo tanto, no nos vamos a centrar tanto en la enfermedad, sino nos vamos a centrar en la necesidad de estar bien. Y eso lo hacemos desde una mirada que es la mirada de la inteligencia espiritual. Ahorita vamos a retomar lo que vimos en la clase pasada, pero antes de eso vamos a hacer unas dinámicas, unas técnicas, a ver, y me van a decir, ¿ahora se ve mejor? Sí. Sí, mejor. Bueno, gracias. Este es como el presupuesto, pero lo vamos a dejar para después cuando estén la mayoría. Y lo que vamos a introducir es con cosas así muy prácticas, que ya en la clase pasada hicimos algunas cosas y ya vamos a repetirlas de nuevo. Como yo soy pendiente de las personas que están para entrar. El valor, yo le coloqué ahorita el valor terapéutico de nuestras manos. O sea, nosotros, el taller que en un momento se llamó Salud en tus manos, o sea, hacer bienestar en tus manos. Pero las manos también tienen un valor terapéutico, ¿sí? Y lo vamos a hacer ahorita. Vamos a ver. El primero es, a ver si se está viendo ahorita o se está viendo otra cosa. Y es el valor terapéutico de nuestras manos, es lo que Sí, está ahí. es que quería volver a colocarme yo como, a ver si aquí está, aquí no puedo. Ah, vamos, aquí el story está, Ahí aquí, está. listo. Me ven bien, ¿no? Sí, ya está ahí. Bien. Entonces vamos a volver, la vez pasada la enseñamos esta técnica, la vamos a ir explicando también, los beneficios de esta técnica y para qué sirve y cómo se puede usar. Entonces, es lo que llamamos abrazo mariposa. Entonces, colocamos las manos así y después las volteamos y las colocamos como si fueran una mariposa, ¿no? Que se puedan mover. Posteriormente las colocamos en el pecho, que los dedos estén tocando como la clavícula, más o menos bajito de la clavícula, ¿no? Esta técnica tiene tres, bueno, tiene varias funciones, pero vimos tres, al menos, ¿no? La primera es emocional, nos va a ayudar a trabajar emociones. Quien inventó la técnica o esta técnica se ha ayudado para trabajo con niños, con personas con traumas muy severos. Entonces, esto nos relaja, nos tranquiliza, nos hace sentir mucho más en paz. Entonces, hacemos este movimiento así. No sé si las que tienen Jimena están viendo, Eloísa, Leti, si están viendo bien la pantalla. Bueno, se Entonces, ve, ahora mm, se ve mejor. entonces yo voy a colocarme un poquito más atrás para
más o menos así, y hacemos como un tamboreo, ¿no? Y vamos a cerrar los ojos, cerramos un momento los ojos y traemos a la conciencia alguna emoción que hayamos tenido últimamente o una emoción que tengamos en este momento, ¿sí? Y seguimos con este movimiento. Podemos medir el grado de esta emoción. Si estamos muy tristes, por ejemplo, y decimos, está bien triste de 10 a 1, estoy en 8, entonces hacemos esto, decimos, tenemos 8. Podemos decir, aprovechar ahí para expresar alguna palabra, alguna frase. Por ejemplo, estoy tranquilo, estoy a salvo, y uno lo va repitiendo. Una frase que a uno le llegue, pues le llegue a la mente y que le pueda servir. Pues uno pues, puede decir confío, suelto y confío, suelto y confío. O uno puede decir, a pesar de esta tristeza, yo puedo hacer tal cosa, yo puedo hacer lo que necesito hacer, porque yo me amo y me quiero profundamente. Son cosas que uno puede dejarse llevar por la intuición, ¿no? Y uno repite. Por el tiempo que ustedes consideren que es necesario. Tan, tan, tan. Bien. Después de que uno termina el ejercicio, el tiempo que uno quiera, 5 minutos, 10 minutos, depende de la... Uno vuelve a preguntarse si la emoción bajó o se mantiene en ese nivel. En el caso de ustedes, ¿se mantiene en el nivel o bajó? ¿Sí? Eso es lo que hay. Si no bajó, hay que seguir haciendo, tocando. Licenciado Francisco, a mí me ayuda mucho a respirar de una manera muy diferente, fíjese. Sí, le ayuda a uno a tranquilizarse. Y entonces también nos va a ayudar a dormir. Entonces lo podemos hacer antes de dormir, nos va a relajar, nos va a hacer descansar y nos va a ayudar a entrar en el sueño profundo. Ustedes pueden entrar en internet y buscan el abrazo mariposa y van a encontrar muchos videos, todos buenos, indudablemente. Hay uno más completo como de 8 minutos, pero no lo encontré, pero si lo encuentro se lo subo. ¿Sí? Lo hacen, los psicólogos lo usan mucho. Bien. Entonces, pero también nos va a servir para drenar el sistema linfático. Por esta parte nuestra corren los vasos linfáticos. Entonces, este movimiento ayuda a activar el sistema linfático. Es importante cuando pues necesitamos activarlo porque está abajo o porque estamos enfermos. Entonces, activar el sistema linfático nos va a permitir que el cuerpo reaccione mejor. ¿De acuerdo? Esta primera herramienta quedó clara. Sí, Entonces, sí. bien. Como les digo, si ustedes necesitan algún video, pues me mandan. Yo tengo ya una colección y les puedo mandar también de acuerdo a lo que cada quien necesite. Bien, vamos a ver una segunda técnica con los dedos. Recuerde que ahorita lo que vamos a hacer es como una introducción, ¿no? A hacer algunos ejercicios para que podamos, entonces, está ahí claro, ¿no? ¿Se alcanza a ver bien la diapositiva? Sí. Bien, a ver que yo me pasé. Ah, y ahora,
Ahora el que me descaché fui yo. Vamos a volver a subir la presentación. Doña Dinora, bienvenida. Ya. Entonces estábamos en esto, ¿no? Es como una introducción, ¿no? Como la dimensión terapéutica de nuestras manos. Entonces el abrazo mariposa fue un ejemplo. Ahora vamos a hacer una terapia usando los dedos. Hay muchas, ¿no? También hay terapias donde se usan las manos, ¿no? Como la que acabamos de hacer, pero también hay otras para transmitir energías, activar el sistema linfático, el Reiki, las técnicas de liberación emocional, la digitopuntura, los mudras, todo eso se basa en las manos. Entonces, las manos tienen un potencial sanador muy grande, terapéutico. Además, nos sirve para expresar afecto, para bendecir, para muchas cosas. Claro, podemos usarlas para bien o para mal. Bien, vamos a enseñarle una técnica. Si se ve la imagen, ¿cierto? Sí, Bueno, ¿se escucha? sí, yo le Ah, escucho. Sí. ahora yo no sé cómo devolverlo porque tenía que irme antes. Ay, Dios. Bueno, otra vez. Bueno, entonces, esta técnica, les voy a decir algo aquí que es importante. Es que la importancia del ejercicio. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. A veces, por ejemplo, cuando caemos enfermos y nos toca permanecer mucho tiempo en cama por cualquier enfermedad, ¿no? Eh, a veces las personas mueren no tanto por la enfermedad, sino por la quietud, ¿no? Porque al quedarnos quietos en un estado ya en cama, el cuerpo deja de funcionar porque ya de alguna manera no necesita que funcione perfectamente. Entonces, por ejemplo, baja el tono muscular, baja la masa muscular, baja el, 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 el aparato respiratorio comienza a funcionar más bajo, etcétera, etcétera. Entonces, el ejercicio es sí o sí, lo hacemos o no, o lo hacemos o lo hacemos, pues, si queremos estar bien de salud. Y si estamos acostados o no tenemos dificultad para hacer ejercicio de fuerza o ejercicio cardiovascular, pues podemos hacer ejercicios de Tai Chi, Qigong, y hay algunos ejercicios que solo con las manos nos van a ayudar, ¿de acuerdo? No sé si me explico. Entonces voy a Sí, sí. colocar este video y después vamos a hacer otro ejercicio, después entramos al tema. Acá. Pero empezando por el dedo pequeño. ¿Sí captaron el video? Ujú. Entonces, tenemos nuestras manos, ¿no? Aquí estamos activando todos los canales energéticos del cuerpo. Es decir, tal vez yo no tenga tiempo de hacer un ejercicio cardiovascular, pero esto me ayuda a tener todos los sistemas del cuerpo activados.
Ahorita vamos a mostrar, vamos a hacerlo de otra manera. Entonces, lo que él nos mostró, Iván Trujillo se llama este señor, ustedes lo buscan en internet, tiene videos excelentes. Se coloca el dedo pulgar hacia adentro, ¿sí? Voy a colocarlo, miren, que ustedes miren, y vamos cerrando los dedos. Vamos abriéndolos después. Y ahora vamos a hacerlo al revés. Colocamos el dedo pulgar abajo y vamos cerrando todos los dedos. O sea, es este ejercicio. Yo lo puedo subir el video. Está muy difícil, No. ¿no? Entonces es simplemente intentar cerrar la mano. La primera con el pulgar adentro y la segunda con el dedo pequeño, ¿no es cierto? Y abrimos también. Esto nos va a activar todos los sistemas del cuerpo. Increíble, pero solo este movimiento nos va a ayudar. En mi caso, el dedo anular y el meñique se levantan juntos, no están separados, no puedo. A Gracias. veces sí tenemos esas pequeñas dificultades, pero yo el video se los voy a subir para que ustedes, va a quedar también en la grabación, entonces lo van a poder ver. Yo este ejercicio lo estoy haciendo ahora todos los días, porque estoy saliendo a correr, entonces eso me ayuda a activar el cuerpo, a activar la energía del cuerpo y también ayuda a trabajar la parte emocional. ¿Les sirven estos pequeños truquitos? Sí. Y no necesitan salir, ¿no? De su casa en un tiempito que ustedes tengan. Bueno, voy a mostrarles otro. Ese sí lo vamos a hacer. eh, este es Iván Trujillo, el que les decía a ustedes. Bueno, aquí vemos la mano como tal. En cada dedo hay un órgano. Entonces, por ejemplo, en el pulgar, ¿qué órgano corresponde? El Mm. estómago y el vaso, ¿sí? Pero también hay emociones como la ansiedad, la preocupación, el estrés. El dedo medio, ¿a qué órgano corresponde? Al hígado y a la vesícula biliar, ¿no? Esto de la vesícula biliar va a ser importante y la importancia del dedo medio porque la vesícula biliar es la que se encarga de alcalinizar el intestino grueso, el intestino delgado, ¿no? Entonces tiene una función muy importante en el cuerpo y activar la vesícula biliar es tan importante como el hígado. Entonces todo, ¿no? Es importante en el cuerpo. ¿Cuáles emociones vamos a trabajar ahí? La ira, la frustración, la irritabilidad, etcétera. El dedo índice, ¿qué órganos trabaja? Riñones y vejiga. ¿Qué emociones? Miedo, inseguridad. Entonces, el dedo anular va a trabajar pulmones, colon, los pulmones y el colon, las emociones como la tristeza, la melancolía. Esta presentación se las voy a subir, igualmente la clase ya se está grabando para que ustedes la tengan. Entonces, yo a mí me cuesta memorizar incluso a veces, pero vamos a mostrar cómo podemos hacer el ejercicio, ¿sí? Tenemos aquí los dedos, ¿no? Entonces, vamos a apretar cada dedo con la otra mano por 30 segundos. Y así vamos apretando cada dedo 30 segundos. Así, este dedo, los 5 dedos, y después cambiamos de mano. Esto lo podemos hacer mientras estamos vamos en el carro y se paró el semáforo, entonces yo comienzo.
Y dependiendo del órgano que yo quiera trabajar, puedo apretar un dedo. Puede ser también todos los dedos. Entonces se trabajan los 5 dedos de cada mano. Ahora, yo hago hago un poco varío un poco el ejercicio y hago como si estuviera yo atornillando mi dedo, ¿sí? Y cuento 10 veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y comienzo con el otro dedo. Además que nos va a ayudar a mantenernos en un estado de juventud eterna casi, ¿no? Entonces, porque estamos aquí activando todos los órganos del cuerpo, estamos activando y estamos calmando nuestro mundo emocional. Estamos haciendo doble trabajo. Yo lo hago 10 veces. En el momento en que me estoy bañando, me tomo unos minutos para hacer algunos ejercicios de los que estamos aprendiendo, ¿sí? O sea, la salud la tenemos ¿dónde? En nuestras manos. Hay que saber usar nuestras manos. Ahí también hay mudras, que se llaman mudras, que ese es un curso completo para hacer, que es de acuerdo al movimiento a las manos. Por ejemplo, este mudra ayuda a descansar, a dormir. Entonces, uno utiliza la mano para tranquilizarse. Esta postura, sí. Cualquier postura, esta también sirve. Esta sirve para bajar de peso. Esta es la que sirve para bajar de peso. En fin, cada mudra tiene una función en el términos de salud. Entonces es la digipuntura, que es apoyarnos, apretar la mano en determinados lugares, nos ayuda a tranquilizarnos, a calmar, nos ayuda a dormir, nos ayuda a quitar dolores de cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso yo solamente les voy a mostrar el camino, pero si alguien quiere algo más, me avisa, me escribe incluso por privado y yo le puedo mandar videos o material que les pueda servir. ¿De acuerdo? Sí, ¿Estamos? ¿Alguna gracias. pregunta hasta ahí? Acuerdo. Bueno, se volvió a ver no, ya, positiva, ¿no? Ah, Francisco, tengo ¿Sí? una emergencia ahorita. Mm, voy a salir un ratito, ¿ya? Bueno, Jimena. Bueno, vamos a seguir con la presentación, vamos a entrar en materia, digámoslo así. ¿Se ve la presentación? Sí. Eh, ahorita ya. Que no sé por qué no me está ayudando a pasar donde yo quiero. Me pasa para adelante, pero no hacia atrás. Ya me está molestando la computadora. Ya es hora de cambiar, parece. Ahora sí, ¿no? Voy a pasar las primeras. Estas son las que vimos. Entonces, bueno, ahora sí vamos a entrar en la materia. Bueno, ¿cuál es vamos a incluso un poco a, ay, disculpen, pero vamos a entrar un poco a retomar la clase anterior. Ay, Dios mío. Bueno, como les decía a ustedes, la idea es cómo trabajar esa relación entre inteligencia espiritual y bienestar integral. Entonces, aquí damos 2 ejemplos, pero pueden ser más, cómo desde la inteligencia espiritual podemos comenzar a ver el tema del bienestar.
Entonces aquí coloco como primer elemento el agua. Eh, yo quiero hacer, ya Milcar que está aquí ya lo vio, que fue el taller sobre el agua, que hicimos 3 sesiones sobre el agua. Sí, hola Pacho, buenas ¿Qué tal, noches. Milcar? Muy Entonces la bien. idea es volverlo a repetir para los que quieran, ¿no? Que ya sería contribución voluntaria, ¿no? Son 3 sesiones que vamos a hablar sobre el agua, sobre el enfoque bioquímico del agua, el enfoque terapéutico del agua y el enfoque espiritual. Son 3 dimensiones del agua. Entonces, pero nosotros podemos, digamos, como recuperar la dimensión espiritual del agua y ver el agua como una medicina sagrada. De hecho, los pueblos ancestrales ven el agua como medicina. Entonces, esa parte ya entra con medicina sagrada, entra en un nivel de la espiritualidad. El agua se puede programar, por ejemplo, la podemos programar para sanar, ¿no? Podemos, bueno, hay muchas técnicas y que se han comprobado científicamente, como por ejemplo colocar una palabra al agua ayuda a cambiar el agua y esa agua nos va a ayudar a sanar, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver más despacio. Solamente estoy dando 2 ejemplos. Claro, eso no quiere decir que el agua tengamos que, cuando hablamos del agua, tenemos que hablar de terapias y técnicas que nos permiten eh, eh, como de comprender todo el sentido bioquímico y terapéutico del agua. Ese es un ejemplo, ¿no? No lo vamos a desarrollar, yo les voy a indicar qué días vamos a hacer los talleres y el que quiera estar, pues está ahí porque creo que el agua es, después de la respiración, el agua es el elemento que más tiene que ver con nuestro bienestar y nuestra salud. Entonces del agua hay que hablar, pero también en sentido espiritual. Otro ejemplo de la importancia de la espiritualidad en el tema del bienestar es porque nos ayuda a desarrollar ciertas cualidades propias de la espiritualidad que no están presentes en la psicología ni en la ciencia en general. Muy poco tenías en cuenta, tal vez algo en alguna psicología sí, pero que son importantes a la hora de ayudarnos a sanar. La atención es una actividad neuronal muy importante, pero que ha sido muy poco tenido en cuenta. O sea, eh, es una actividad neuronal tan importante como la imaginación, por ejemplo. Y hablamos de la imaginación, pero de la atención se habla muy poco. Si bien hoy la psicología está poniéndole mucha importancia, pero si nosotros la valoramos es porque, no, porque la atención va a tener un sentido terapéutico y espiritual. Mm, está muy unida al tema de la contemplación, de la observación, de la contemplación. Y en nuestro caso lo vamos a trabajar una clase completa sobre ese tema para dar algunas ideas para ver cómo nosotros podemos estar en una actitud constante de contemplación de nuestro propio cuerpo, de atención a nuestro cuerpo, para evitar enfermar o darnos cuenta de los primeros síntomas que nos pueden o nos deben llevar a tomar medidas para que la enfermedad no avance, por ejemplo. Entonces, así también, pues, hay otras habilidades espirituales que son tan importantes que nos van a ayudar a tener una vida mucho más sana, mucho más plena, como la gratitud, por ejemplo, la oración, el silencio, y otras habilidades que son propias de la espiritualidad propiamente del ser humano, el sentido de la vida. Ahí vamos a hablar eso algo hoy. Esos son 2 ejemplos. Ahora, lo que está detrás es la idea de que todo es a la vez humano y es sagrado a la vez. O sea, no queremos movernos en un paradigma de división,
de separación como en el que nos movemos, porque nos movemos en un paradigma cada vez más compartimentado, donde la medicina solo con la medicina, la psicología solo la psicología, y en la medicina hay especialidades, super especialidades, pero no se logra conectar con el todo, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos, por ejemplo, comer, beber, movernos, relacionarnos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos, en fin, todo es al mismo tiempo humano y al mismo tiempo sagrado. Entonces, si hablamos de dieta, si hablamos de comida, nosotros no podemos separar la comida de una dimensión espiritual. Por ejemplo, el agradecimiento. Cuando comemos, agradecemos. O cuando comemos, recordamos, por ejemplo, los que somos católicos o tradición cristiana, recordamos la cena de Jesús. En fin, o sea, es darle a todo lo que hacemos una dimensión, no solo humana, sino sagrada, con una mutua implicación entre lo humano y lo espiritual. Entonces, es rescatar la parte espiritual. Entonces, la inteligencia espiritual lo que busca desarrollar es esa dimensión sagrada presente en todo y que la hemos perdido desafortunadamente en Occidente, en nuestras sociedades modernas, porque afortunadamente todavía en nuestras tradiciones culturales ancestrales, en la cultura maya, en la cultura quechua y en algunas otras culturas, esa dimensión espiritual está presente en todo, hasta en la forma como construimos una casa, en la manera como descansamos, como dormimos, lo que soñamos, etcétera. Entonces, lo que llamamos enfermedad, sanación, bienestar o las terapias o los tratamientos que usamos en este proceso, los comprendemos como algo sagrado. O sea, aunque suene paradójico, la enfermedad tiene una dimensión sagrada, espiritual, y allá queremos llegar. Esto tenemos que ir cambiando. Todo es sagrado, o sea, no, nada se escapa de esa realidad. Entonces, la inteligencia espiritual busca devolver y rescatar, explicitar toda la dimensión sagrada que hay detrás de las cosas. No sé si esto queda claro, si hay alguna, porque es un poquito lo que hablamos en la clase pasada. No sé si hay alguna pregunta, algún aporte. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bien, entonces es rescatar esa dimensión espiritual que está detrás de todo. Este John Kabat-Zinn un médico que, que fue quien trajo la propuesta de mindfulness, es una corriente de la psicología que viene de Oriente, especialmente del budismo Zen, eh, eh, cuyo eje central es precisamente la atención. John Kabat-Zinn fue quien introdujo esto y comenzó a ver que la atención era algo que ayuda. Él es médico, entonces utilizaba mucho la atención plena con sus pacientes y logró la mejoría del estado de los pacientes con solo la atención plena, con enseñarle a los pacientes a vivir de una manera más atenta a la realidad, a lo que sentimos, a lo que vivimos. Y yo no sé, en un tiempo había más de 800 centros fundados que nació en Estados Unidos, pero se ha regado por todo el mundo esta experiencia. Habían más de 800 centros. Pero hago una cita de Joe Kabat-Zinn cuando él dice, por ejemplo, que hoy las ramas más modernas de la medicina, muchas veces ramas que nunca han llegado a nuestros países, pero que ya en Europa, en Estados Unidos o en otros lugares se han ido desarrollando en Oriente, en Japón, eh, están demostrando cada vez más que nosotros, el ser humano, tiene los recursos innatos, que podemos acceder a esos recursos innatos en cualquier momento para aprender, crecer, curarnos y transformarnos. Entonces, estas actitudes se hayan inscritas en nuestros genes, en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en la relación que mantenemos con los demás y con el mundo.
¿sí? Entonces es lo que llamamos la farmacia interna. Nosotros tenemos como una farmacia interna que nos permite estar bien, pero muchas veces la desconocemos o no la valoramos, o pues como sucede por muchos casos que me han pasado a mí con esto de hacer un poquito terapia, es que cuando la gente le da una noticia de una enfermedad, inmediatamente la reacción es, bueno, no solo ir al médico, sino hacer los tratamientos que el médico propone. Y muchas veces pues hay que hacerlo porque es por emergencia o porque es necesario. Yo en eso no entro en problema. Pero lo que sí revela eso es que le ponemos mucha o poca atención a nuestro cuerpo y a la capacidad del cuerpo de sanarnos a tiempo, de tal manera que no tengamos necesidad de llegar a tener que ir al médico o a una farmacia, porque eso lo podemos evitar, lo podemos prever. Esa es un poco la idea que queremos manejar en el curso. Entonces, los presupuestos que vamos a manejar son los siguientes. Creo que lo habíamos hablado la clase pasada, y vamos a ver hasta dónde llegamos. El primero es hablar de el bien, bueno, como presupuestos del buen vivir, del bienestar, ¿no? Primero, una conciencia del malestar actual, de eso vamos a hablar ahorita. Una valoración diferente de lo que llamamos la enfermedad, el dolor, la soledad, las emociones, etcétera. Es decir, tenemos que comenzar a ver la vida de una manera totalmente diferente. Y no es fácil, no es fácil porque nosotros ya tenemos incrustado en nuestro inconsciente colectivo unas concepciones sobre enfermedad, sobre el dolor que son difíciles de cambiar, pero que tenemos que hacerlo, ¿no es cierto? Tercero, la enfermedad como parte de un proceso que debemos comprender. A veces la enfermedad en Occidente, en la medicina alopática, se ve como un acontecimiento, como un hecho, pero nosotros queremos ver la enfermedad como un proceso, que tiene su historia, que tiene su origen, que tiene sus causas, tiene sus consecuencias. Entonces, una terapia no puede actuar solo sobre el síntoma, sobre el fenómeno como tal, sino que tiene que ir a las raíces, a las causas, ¿no? Pero es importante entender que la enfermedad, que lo que nosotros llamamos enfermedad, es solo una manifestación de algo que viene desde mucho más atrás. Y a veces en años enteros. Y la gente quiere que se le resuelva el problema en 2 días, una semana, y no se puede porque si duró enquistándose la enfermedad 5, 10, 15 años, pues no esperemos que eso se vaya a resolver de la noche a la mañana. Pero por eso es importante entender la enfermedad como un proceso. Y también la sanación, probablemente la sanación es un proceso. El concepto de salud integral, eso yo creo que se trabaja mucho hoy, se habla mucho de eso de hoy, en nuestras culturas, en muchas ramas de la medicina. Hay algunas experiencias de hospitales que trabajan desde una perspectiva integral, es decir, se le va al paciente en la parte física, emocional, sistémica, familiar, comunitario, social y espiritual. Y por ahí, si no tenía una experiencia de unos hospitales en España donde están trabajando en esta perspectiva y les va muy bien. O sea, un paciente pasa no solo por el especialista, el médico general, sino pasa por psicólogo, pasa también por un guía espiritual, en fin, por personas que lo pueden apoyar. La sanación, por tanto, es holística y sobre todo preventiva. Y yo creo que aquí hay que poner mucha fuerza en las dos palabras. Holística, ¿qué significa eso? Que la sanación no se logra solo con una cosa, no se logra solo con el fármaco, se logra con varias cosas además del fármaco. Si yo reduzco la sanación solo a un elemento, la sanación es mucho más lenta, mucho más difícil. Y sobre todo ver la sanación desde el punto de vista preventivo. O sea, esto tiene mucho que ver con la atención, con la contemplación del cuerpo, de tal manera que podamos prever cualquier malestar físico, sea en nosotros o en las personas que nos rodean también. Sexto, que es parte del proceso, sanar la historia que está detrás del síntoma. Nosotros sanamos síntomas y la medicina moderna es una sanación de síntomas. O más que sanación, es un alivio de los síntomas. Pero muchas veces la historia que está detrás, el origen, no se toca.
Y mientras el origen no se toca, vamos a seguir enfermos. Séptimo, la vuelta a la persona como centro en el proceso de sanación. Eso tenemos que insistir mucho en eso. No nos vamos a centrar en el médico, ni en el tratamiento, ni en la medicina, sino en la persona. Pero esto implica algunas cosas que vamos a decir ahorita. Octavo, la valoración del cuerpo en toda su complejidad y misterio. Es impresionante, yo hice el curso de naturopatía y unos temas que cuando uno entra a profundizar el funcionamiento del cuerpo, de cada aparato del cuerpo, de cada sistema del cuerpo, uno quedaba pero perplejo de la complejidad, del misterio del cuerpo y de la sabiduría que tiene el cuerpo para funcionar. Solo tomemos el corazón y el sistema circulatorio, es que es perfecto. Y cómo ese sistema perdura tantos años, funcionando día y noche sin parar. O el sistema inmunitario, cómo es que funciona, es maravilloso, el sistema linfático, todo. Y realmente, si nosotros queremos recuperar la salud, tenemos que hacer una valoración distinta del cuerpo y confiar mucho más en el cuerpo. Ahorita les voy a dar un esquema, también se los puedo mandar, todo lo que ustedes quieran se los puedo mandar para que lo tengan, donde muestra que la enfermedad es un proceso y que en las primeras etapas de la enfermedad el cuerpo perfectamente puede él mismo, o de hecho lo hace, sanar. El problema es que como no le hacemos caso o metemos otras cosas, pues a veces el cuerpo se vuelve perezoso de alguna manera. Bien, la importancia del ambiente familiar, del ambiente comunitario, del ambiente natural, del ambiente cósmico, que es un tema mucho más complejo y amplio, pero necesario. También la importancia del ambiente social en el tema de la salud. O sea, yo a veces, por ejemplo, aquí en Guatemala ocurre mucho, sobre todo aquí en la región de Occidente, que cuando una persona de la familia cae enfermo, llegan al hospital, lo llevan, pero va toda la familia, los más que puedan acompañar al enfermo, ¿no? Bueno, además que muchas causas de las enfermedades están en los conflictos familiares, eh, sociales también. Bueno, ahí es otro tema también para hablar. El sanador herido, eso es un tema que me gusta mucho porque el verdadero sanador es el que ha pasado por experiencias dolorosas, porque el sanador habla desde la herida, él vivió la herida primero y entonces puede ayudar porque ya vivió la experiencia. Bueno, no tenemos que vivir un cáncer para ayudar, ¿no? Pero a veces pasamos por experiencias muy dolorosas y ese dolor nos permite comprender y entender mejor a la persona que necesita la atención. Y no somos perfectos, o no, los sanadores no son perfectos, tienen sus historias, tienen sus dramas, Entonces, lo bonito es que cuando uno entra en este mundo se encuentra con otra gente que es sanadora y entre todos nos apoyamos, o sea, porque sabemos que todos estamos eh, viviendo experiencias a veces dolorosas, difíciles, ¿no? Entonces, apoyarnos, pero es reconocer que también somos humanos, ¿no? Bueno, hay mucha multiplicidad de terapias, algunas ya las mostramos al inicio de la clase, queda en la grabación, entonces las pueden ver. Yo les envío también al material para que ustedes vayan ampliando lo que vemos en clase. La multiplicidad de terapias, ahorita está costando mucho colocarle un nombre. Algunos le dicen terapias naturales, otros le llaman alternativas, entonces le preguntan alternativas a qué, alternativa a la medicina alopática, pero si las medicinas ancestrales fueron anteriores a la alopática, entonces ¿qué es lo alternativo?
que lo complementario, algunos llaman holísticas, otros llaman integrativas, otros llaman tradicionales, en fin. Pero es valorar otro tipo todo el tipo de terapias, inclusive valorar la medicina alopática y todos los aportes para la salud del ser humano. Aquí no se trata de restar, sino de sumar y de apoyarnos mutuamente. Y eso es lo bonito, porque, por ejemplo, ahorita conocimos una fundación, René May, nació en México, está presente como en 80 países. Y ellos están, por ejemplo, ahorita construyendo un hospital en México. Y ese hospital, eh, ellos trabajan con la medicina alopática como con medicinas alternativas también, si le ponemos un nombre. Entonces, para ellos, todas las terapias son importantes y todas aportan algo. Bueno, entonces la importancia de la respiración, del agua, la alimentación, el ejercicio y la espiritualidad. Este es el plan de trabajo, no sé cómo les parece. Y como les dije, eso lo vamos a ver también con su dimensión espiritual. Ujú. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Les parece bien la propuesta? Sí, Si Sí, alguien, sí. se ve muy completo según se van desarrollando los temas, pues em, nos va a ayudar bastante. Eso esperamos. Cualquier pregunta, cualquier comentario, pues está abierto los micrófonos también. Vamos a hablar entonces del malestar general. Vamos a hablarlo en dos perspectivas. Esto ya es una presentación, yo hice varios años. La base de esta presentación para un curso que lo vamos a volver a repetir ahora en agosto eh, con pues me invitaron el colectivo NOC que van a dar un taller. Ellos dan varios talleres ahorita en agosto. Y la primera vez que di el taller hace años, pues se llamaba La salve en sus manos. Ahorita cambiamos el nombre, como hacemos, complementamos con muchas más cosas, con otras visiones, en fin. Pero sí tenemos que partir de que hay un malestar general que se expresa en un estado cada vez más, por ponerle un nombre, calamitoso de la realidad humana, a nivel político, a nivel económico, a todos los niveles, ¿no? Ejemplo de eso son las guerras, los genocidios, el hambre, la migración, la trata de personas, es, eh, es increíble. Pero en el nivel de la salud, que es el que nos interesa ahorita, ¿no? Nos enfrentamos más, y esto lo dice un doctor, ¿no? Su nombre no lo puedo pronunciar, digamos. Está al final de la cita, ¿no? Nos enfermamos más, a más temprana edad, con lo comparado como normalmente ocurría antes, y de dolencias que se pueden prevenir o tratar fácilmente. Aparecen o se descubren nuevas enfermedades, muchas de ellas son muy antiguas, pero no se habían descubierto. Cada vez es mayor el número de personas que se enferman. Y basta ir aquí al Seguro Social aquí en Guatemala, por ejemplo, para darse cuenta de la cantidad de gente que llega al Seguro Social. Es impresionante. Yo quedé aterrado en Ciudad de Guatemala de la gente que llegaba desde la noche anterior porque las filas eran tan largas, ¿no? Y esto lo que indica es que cada vez andamos más enfermos. Y uno va a las farmacias, por ejemplo, aquí en Quetzaltenango hay una farmacia muy popular, que es Alep, y ahí las filas, todos los días son unas filas largas, porque los medicamentos indudablemente están a un precio más bajo, pero eh, ¿eso qué es lo que indica?
¿no? Entonces, hay más gente en un hospital, instituciones de la salud, que en los teatros, casi que en los estadios, los lugares de cultura, de deporte. ¿Por qué? Porque lo estamos girando mucho sobre el tema de la enfermedad hoy en día, ¿no? Y sobre todo, pues que se ha montado un negocio muy lucrativo, muy rentable, con lo que consideramos enfermedad y sus tratamientos. Entonces, así como el fútbol, ¿no? Pues, con esos escándalos del mundial, uno, pues sí, no le gusta el fútbol y le encanta, por ejemplo, la selección Colombia, aquí estamos sufriendo por eso. Pero uno ve que es un negocio, ¿no? No es que se arreglen los partidos necesariamente todos, pero que todo gira alrededor del dinero, eso es cierto. Eh, y la salud no escapa a ello. Y este médico dice que lo que hacían ellos eran enfermar a las personas más para generar ganancias para la industria. Entonces, podríamos decir que la enfermedad está en crisis, que la salud está en crisis y el bienestar en general. Bueno, aquí son unos aspectos que afectan la salud personal: el sedentarismo, el insomnio, la falta de higiene, dietas desbalanceadas, la pasividad, el estrés, la contaminación, el consumo de sustancias tóxicas. Es cada vez mayor, ¿no? Sobre todo en las sociedades más occidentales, en las ciudades más urbanas. eh, son aspectos que cada vez están afectando mucho más la salud. Que como les decía, un ejemplo de eso es ir al Seguro Social acá en cualquier área, en cualquier sección del seguro, y uno va a encontrar esa realidad. Pero donde queremos entrar también como novedad un poco es hablar de que el actual crisis es una crisis espiritual. Es decir, una de las causas, o si no la causa de las enfermedades del ser humano de hoy, es esa crisis espiritual. Lo vamos a explicar ahorita un poco más. Pero a la vez, la enfermedad es una vez una manifestación de la crisis espiritual que vivimos en la sociedad y en el mundo. Y esta es la relación. Y si la crisis es espiritual también, la solución tiene que ser espiritual también. Bueno, dependemos mucho de lo que tengamos por espiritual, pero eh, nos basamos en una línea más antropológica, si se quiere, teológica también, ¿no? Y es que muchos autores hoy hablan de la necesidad de encontrar sentido, de la necesidad de encontrar sentido como la crisis central de nuestro tiempo. O sea, cada vez hay una pérdida mayor de sentido. O se reduce el sentido de vida a cosas muy superfluas, ¿no? Yo creo que lo que pasó en Colombia ahora con las elecciones, o lo que pasó en Argentina, muestra un poco esa crisis de espiritual, ¿no es cierto? Porque el sentido se reduce a cosas que históricamente nos han hecho mucho daño como humanidad, pero ahí están. Lo cierto es que eso afecta a nuestra salud y el bienestar en general. Por colocar solo un ejemplo, y tomado, por ejemplo, en Colombia, ¿no? De cómo se ha manejado la salud en Colombia, las políticas en torno a la salud, todo lo, toda la manipulación que ha habido de este mundo, ¿no? En este área de la salud. El- en fin, y el bienestar en general. Porque, por ejemplo, aquí donde nosotros vivimos hay muy pocos parques.
no hay espacios donde la gente pueda salir a caminar, a divertirse, a esparcirse, en fin. O sea, la crisis nos afecta a todos, ¿no? La corrupción, por ejemplo, es algo que nos está afectando bastante, pero la corrupción en el fondo es una falta de sentido. Eso, pues, eso daría para una discusión también larga, ¿no? Pero, Dana Sohar, que escribió este libro de inteligencia espiritual, ella dice que hay tres maneras de enfermar espiritualmente. Él habla más de la persona que de la sociedad, pero igual podemos hablar de la sociedad también, ¿no? Primero, no haber desarrollado ningún aspecto del ser, que lo vamos a explicar, qué es lo que queremos decir con eso. Haber desarrollado en demasía o fuera de toda proporción algún aspecto o haberlo hecho de modo negativo o destructivo, que es el caso, por ejemplo, de la comodidad, por decirlo así, ¿no? Eh, del bienestar personal. Entonces se ha desarrollado mucho ese bienestar material, pero se ha descuidado otras áreas del ser. Y eso lleva a una crisis. O crecer en relación o tener la conflictiva entre los diferentes aspectos del ser. Vamos, eso está un poco como difícil de explicarlo, pero yo anoto entre este es un cuadro que yo hice de como esas dimensiones del ser que está hablando acá, ¿no? Y aquí hablo de valores, de principios, de la fe, de las habilidades sociales, de las emociones, de la vida como del sentido de vida, de las formas de pensar, ¿no? De las normas, de la voluntad, de las actitudes, de los hábitos. Entonces, la crisis se da porque desarrollamos una parte más que las otras, ¿no? Eso lo vamos a ir explicando más adelante un poco más, lo que es la crisis espiritual. Entonces, la inteligencia espiritual, según Dana Zohar, nos hace conscientes de que tenemos problemas existenciales y nos permite resolverlos o al menos encontrar cierta paz pese a ellos. Esa es la importancia de la inteligencia espiritual, porque nos hace conscientes de los problemas existenciales que tenemos. Y nos permite resolverlos o al No. menos Mm. encontrar cierta paz aún en medio de las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por Francisco, qué pena ejemplo, decirle a doña Dina que cierre el micrófono, ¿sí? sí, por favor. Sí, nos está interfiriendo un poco. Abuelita, dicen que aparece el micrófono. Ay, perdón. Y hace de Perdón. falta el nieto. Entonces, la inteligencia espiritual nos da un sentido profundo sobre la lucha por la vida. Y eso es lo que queremos como enfatizar en el curso, ¿no es cierto? Por eso se habla de enfermedades del significado, o que toda enfermedad es una enfermedad de significado. Eso es importante entenderlo. Aquí lo dice, no me acuerdo, creo que Dana Sojar también dice que el cáncer, las enfermedades coronarias, el Alzheimer y otras demencias normalmente están precedidas por depresión, fatiga, alcoholismo, abuso de drogas, que son pruebas fehacientes de la falta de sentido que ha llegado a las mismísimas células de nuestro cuerpo. Y esa falta de sentido en algunos aspectos de la vida, la parte efectiva o la parte de reconocimiento, qué sé yo, de valoración de la persona, hace que pues, las personas entren en alcoholismo, en depresión, en el abuso de drogas, y, y eso afecta, pues, nos afecta físicamente, ¿no? Biológicamente. Entonces, el último término, también la muerte es vivida con dolor
y terror porque no tenemos un contexto que tenga sentido donde colocar el fin natural de la vida y donde no hay modo de morir en paz, en gracia o bendición. Esto es interesante. Entonces, el tema de la muerte, que ha sido tocada por muchos filósofos, ¿no? Por ejemplo, Martin Heidegger, que colocan que la gran, digamos, tragedia del ser humano es encontrarle sentido a la muerte. Y eso, realmente eso nos afecta mucho, ¿no? Pensar que vamos a morir o pensar que nuestros seres queridos van a morir, etcétera, etcétera. O la muerte de nuestros padres, de la muerte de algún familiar, en fin. Entonces la inteligencia espiritual, y esa es una falta de sentido, porque no le damos sentido a la muerte o a lo que nos sucede, ¿no? Entonces la inteligencia espiritual de alguna manera es una medicina para esto. Es la medicina del sentido. Podríamos colocarlo así como una definición de lo que es la inteligencia espiritual. Es una medicina del sentido. Nos devuelve el sentido. El sentido a la muerte, el sentido al fracaso, el sentido del dolor, el sentido de la frustración, el sentido de los duelos, en fin, de lo que nos sucede en la vida, de todo. Y si eso encuentra sentido, como lo traja Víctor Frank en su libro El hombre en búsqueda de sentido, realmente no vamos a enfermar. O vamos a enfermar mucho, o va a ser mucho más difícil enfermar. ¿Por qué? Porque no vamos a entrar en encontrar mecanismos para huir de ese dolor o de ese sufrimiento, de ese miedo en el alcoholismo, la depresión, las drogas, no. Esa es como toda una cadena. Y Dana Sohar, por lo menos en su libro, plantea que la gran crisis es una crisis, la crisis de la salud es una crisis espiritual. Las grandes enfermedades tienen una raíz espiritual muy profunda en su origen y su sentido. Pero esta estaba escuchando estos días, preparando a una doctora española que se llama Laura Gámez. Yo se la recomiendo y yo creo que le subí el video, no me acuerdo, ¿no? Pero ella en una entrevista que le hacen, ella al final de toda su charla dice que la base de toda enfermedad, que en la base de toda enfermedad hay una falta de amor. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál es esa falta de amor que está en el origen de lo que estoy sufriendo? El ser humano ha nacido para, para ser amado, para ser visto, y habla mucho de ver al paciente, a la persona como tal, para sostenerlo en sus momentos de crisis, para tener una mayor reciprocidad, porque somos seres sociales, ¿no? Y eso, si no, ese es un tema también que tendríamos que trabajar mucho, es el tema de la infancia y los traumas y las situaciones difíciles que pasamos en la infancia, y cómo eso determinó nuestra manera de ser, ¿no? Y muchas de esas experiencias de la infancia son una expresión de una falta de amor o una falta en la primacía de las emociones que se gestan en los primeros años de vida. O sea, no solo el amor, sino también, por ejemplo, el miedo, el temor, la angustia, la soledad que vivimos cuando somos niños. Pero sobre todo, dice ella, es una falta de una mirada, que la falta de mirada es el origen de todo. O sea, si uno va al origen de una depresión, de la ansiedad, del miedo y otras, es la sensación de que no nos han mirado lo suficientemente. ¿Quiénes? Pues tal vez nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros familiares, las personas cercanas, nuestros maestros, nuestros jefes de trabajo, en fin. Entonces de ahí viene situaciones de sentirse abandonado, el síndrome de abandono, por ejemplo, que está muy presente en muchas enfermedades también, ¿no es cierto?
esta es, y el amor es un tema que tiene que ver mucho con la espiritualidad. Nunca, yo creo que nunca, cuando va a un doctor y le dicen, bueno, ¿qué es lo que me pasa, doctor? Como una vez me pasó en un curso, en el curso de naturopatía, cuando hablábamos del Alzheimer y cómo es que el Alzheimer se produce en el cerebro y qué es lo que pasa en el cerebro. Y yo le preguntaba al maestro, bueno, ¿y por qué unas personas sí y por qué otras personas no? Eh, y entonces él dice, no, yo lo único que me limito es a explicar el funcionamiento bioquímico del origen del Alzheimer, pero no sé más. Y yo, un poco profundizando en el origen de muchas enfermedades, es la falta de amor, la falta de amor. Pero nunca un doctor le va a decir, no, es que la causa es la falta de amor, al menos que sea un médico muy humanista y que tenga más sensibilidad a lo que está sucediendo. O es una falta de sentido, no nos van a decir esas cosas. Pero es a donde queremos llegar. Por eso la dimensión espiritual de este tema es clave, porque no nos queremos quedar en los síntomas, sino en las historias, en lo más profundo del ser humano para encontrar la raíz y poder sanar. Les recomiendo mucho a esta doctora Laura Gámez. Lo vamos a hablar un poquito, no sé si nos alcanza hoy en la próxima clase, un poco más del planteamiento que ella hace, porque es bien interesante no solo para comprender el tema de la enfermedad, sino también para comprender cómo es que podemos sanar. Nacho, disculpa, ¿hay algún libro de ella o algún video que nos pueda recomendar? Yo se los puedo subir hoy o mañana, el de ella. Ella es doctora, no sé, tiene varios doctorados, varias carreras, y es psicóloga, es médica, es investigadora, trabaja en la línea de la medicina cuántica. Entonces, es como aprovechar todos los principios de la física cuántica en favor del bienestar humano. Entonces, el video, ella habla de una tipo de medicina que se llama medicina frecuencial, Mm, porque dice que el origen de las enfermedades es una baja frecuencia. O sea, ajá. estamos vibrando en una frecuencia que no es la que no debemos vibrar, sino que es diferente, sea porque a veces porque es demasiado o porque es poca. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo muy rápido. Si yo tomo el agua del filtro, al agua de la cañería o del tubo, como lo llamemos, esa agua viene con una frecuencia vibracional, químicamente hablando, muy baja. Tiene un pH mucho menor. Entonces, esa agua que tome no me va a ayudar porque el cuerpo mío debe vibrar a un nivel más alto. Ese es un ejemplo. Pero bueno, eso lo vamos a ver si lo logramos hoy o si no, la próxima clase. ¿Alguna otra pregunta? Porque aquí terminamos con esta parte, que es un poco como ver la dimensión espiritual de la enfermedad o la enfermedad como una crisis espiritual también profunda, ¿no? Que me da pena solo hablar y hablar y hablar y hablar y no los escucho. El segundo elemento del segundo presupuesto del cual queremos trabajar es que hay un cambio o debe haber un cambio o mejor dicho, debe haber una recuperación de un paradigma diferente con relación al tema de la salud y en general con el tema del bienestar. Es como una nueva manera de ver la salud, de ver el bienestar, de ver la enfermedad, de ver el proceso terapéutico, todo, ¿no?
Eh, y aquí hay algunos presupuestos. El primero es, el más importante es el cambio de la valoración y la concepción más positiva y holística de lo que se llama enfermedad. Yo siempre escribo de lo que se llama enfermedad, porque lo que se llama enfermedad tal vez no sea lo que entendemos nosotros por enfermedades, puede ser otra cosa. Una visión más positiva y holística del dolor, de la soledad, del silencio, de la falta de amor, como decíamos ahora, la falta de sentido, de las emociones. Tiene que haber un cambio de mentalidad muy profundo con todo lo que tiene que ver con nuestro bienestar, con nuestra salud. Por ejemplo, lo que llamamos enfermedad, y es una frase que siempre me impactó mucho, es lo que llamamos enfermedad viene a sanarnos, no a ser sanada. No sé a qué le suena a ustedes esa frase, pero a mí eso me cambió todo. Lo que llamamos enfermedad viene a sanarnos, no a ser sanada. En la medicina alopática una enfermedad viene a ser sanada, pero nunca se entiende que viene a sanarnos. Aún el cáncer más difícil viene a sanarnos. Dicen que el cáncer es la última medida que tiene el cuerpo para sanar. Es como el último recurso que tiene el cuerpo para sanar. Porque ya el cuerpo nos ha hablado de 5, de 6 maneras distintas, nunca le hemos hecho caso. Entonces el cáncer aparece como el último recurso que tiene el cuerpo para que podamos sanar. Pero en vez de escuchar lo que nos dice el cáncer, lo que nos dice la enfermedad, lo que hacemos es sanar, intentar sanarla, pero no dejamos que la enfermedad nos sane. Igual con las emociones, con el dolor, con la soledad, con el silencio, con todo. Todo nos trae un mensaje que nos indica que debemos algo a lo que debemos ponerle atención y cambiar. Y ese es un poco el trabajo que intento yo hacer cuando hago, bueno, cuando acompaño a las personas, no sé si es terapia o no terapia, pero es, eh, es como ver cuál es el mensaje, la enfermedad que tiene. Inclusive yo a veces no dejo que hablen mucho de la enfermedad, sino bueno, ¿y qué te está diciendo esa enfermedad? ¿Por qué esa enfermedad apareció en el ojo y no en la nariz? ¿Por qué la apareció en tal parte y no en otra parte? ¿Qué mensaje te trae? ¿Qué es lo que tú tienes que sanar? Y el cuerpo nos da la clave. Y entonces, pues, es algo que tenemos que eso lo vamos a desarrollar mucho más cuando hablemos de la atención. Aquí solamente estamos como en la introducción del tema. Ya la clase pasada hablamos de la inteligencia espiritual, hoy estamos hablando del tema del bienestar y la relación con la espiritualidad. Ya después vamos a desarrollar temas más precisos, que ya están mencionados en esta clase, pero que aquí no la podemos desarrollar del todo, solamente hacemos una presentación general. Entonces, el concepto de bienestar y de salud, esta expresión en maya quiché, como les decía, yo no sé, en maya quiché no, entre los abuelos, porque hay un libro muy interesante que se llama, que tiene este nombre, Rasnahil Nux Lemal, es el título de un libro escrito por el Consejo de Médicos Mayas por Nacimiento. Ese es un libro que se publicó en el 2016. Yo ese libro lo tenía y era una joya para mí. No sé qué pasó, se me perdió, se lo robaron, no sé qué pasó, pero es muy interesante. Y algunas cosas del libro las van a aparecer acá. Entonces, para los abuelos mayas no existe la palabra enfermedad o salud, sino se habla de recuperar la salud. No se habla de recuperar la salud, sino de mantener el bienestar del ser. El énfasis no es en recuperar la salud, porque entonces se supone que ya se perdió la salud, sino el interés es mantener el bienestar del ser. Y si yo mantengo ese bienestar del ser, yo no voy a enfermar. O si voy a enfermar, va a ser mucho más leve la enfermedad
¿Va a demorar menos o va a demorar más en el tiempo en aparecer? ¿Por qué? Porque el énfasis está en el bienestar, no en la enfermedad. Pero se entiende como un desequilibrio. Bueno, el bienestar se entiende como un equilibrio entre el mundo interior, el mundo exterior, en su dimensión física, emocional, espiritual, social, es eso. Ese es el bienestar. Así con colorcitos y con, es un poco los colores que se usan aquí en Guatemala, en la cultura maya, ¿no? Eh, que es una clave, yo les decía en el taller, es una clave para también comprender el tema de la salud. Porque estos cuatro colores deben estar presentes en nuestra alimentación, por ejemplo, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de adornar nuestra casa, en todo estos cuatro colores, la integración de estos cuatro colores es importantísima. Además que está asociado con las cuatro dimensiones humanas, que es el cuerpo físico, los pensamientos, las emociones y el espíritu. Entonces es la integración de esos cuatro elementos unidos al elemento fuego, al elemento agua, a la, al- a la mente y también a la tierra. Bueno, el norte, el blanco es el viento. No aparece la palabra ahí. Entonces el bienestar o la salud es una armonía con todo y entre todos, o digamos el bienestar. Esta es una clave para mí de lograr un equilibrio en nuestra vida. Si logramos desarrollar esos cuatro aspectos que están muy presentes en la cultura maya. En el libro que les decía lo desarrolla mucho más. Y de ahí surgió lo que se llama la rueda medicinal, ¿no? Que básicamente es el mismo cuadro anterior. Entonces, como las cuatro dimensiones, es como una hoja de ruta para sanar cuerpo, mente, corazón y alma. Eh, Inclusive el tratamiento, que aquí está en rojo en esta diapositiva, el tratamiento solo es el resultado de todo un proceso que incluye integrar los cuatro elementos de los que hablábamos anteriormente, el concepto del ser humano como tal, de la persona como tal, la comunidad, la familia, integrar el tema de nuestra madre tierra y todas las criaturas, el cosmos, y el tratamiento viene siendo como un resultado de todo lo anterior. Ese cuadro me encanta a mí, solo pues está en el libro, pero si lo pueden conseguir en alguna forma, pues sería interesante. Bueno, este es. Y vamos a terminar con esto hoy. Eh, yo estoy haciendo un curso, estamos con Jimena haciendo un curso en el que se de curandería andina y pues me he metido un poco también en ese mundo y hablamos, por ejemplo, de algo que se habla mucho, que es el buen vivir, ¿no? En la cultura quechua y aymara, que está muy presente en Ecuador, Perú, Bolivia. Bueno, en Colombia tenemos alguna región en el sur donde esta cultura también está muy presente también. Y se habla del Sumat Kagwa Kaksai, que son los 13 principios. Y esos principios son los que nos vamos a llevar, nos va a orientar en nuestro trabajo en este curso, ¿no? Por ejemplo, el primero, saber comer. Y esto daría para una clase, para dos clases, para un curso completo, porque detrás de esta dimensión de comer, pues hay una dimensión que lo podemos ver desde diferentes ópticas, incluso desde la misma de la espiritualidad, la dimensión social, la dimensión cultural de comer, la parte nutricional. Y por eso les puse el test para que ustedes evaluaran un poquito cómo están comiendo y ver qué se puede mejorar. Claro,
a lo largo del curso y con otros materiales vamos a ver elementos también que nos ayuden a comer mejor. Segundo, saber beber, que es el tema del agua, pero también igual, eh, eh, como que cuando comemos, qué es lo que bebemos, eh, qué tipo de bebida acompañamos los alimentos. El saber beber es parte de nuestra, parte del buen vivir. Saber danzar, el tercero, el tema del movimiento y del ejercicio. Yo lo asocio a esos dos movimientos, del movimiento y el ejercicio. También como las anteriores y las siguientes van a tener una dimensión cultural, biológica, científica, etcétera. Es muy profundo. Cada elemento daría para una clase por lo menos. Saber dormir tiene que también ver con saber relajarse, saber descansar, que es otro de los grandes problemas sociales en la actualidad, porque el descanso se hace cada vez más un lujo, sobre todo en las grandes ciudades. Y ahí Byung-Chul Han, un filósofo, habla mucho de la importancia de la inactividad en el ser humano, que le hemos perdido por vivir en una sociedad donde se nos pide mucho rendimiento y entonces no tenemos tiempos para la inactividad y lo que eso implica. La contemplación, el disfrutar espacios con tranquilidad, con serenidad, etcétera. Saber trabajar, saber meditar serían las otras dos dimensiones del buen vivir. Entonces, todo esto nos está dando elementos importantes, ¿no? El saber pensar, pero el saber pensar en la cultura quechua no está separado de la mente, el corazón, o sea, no separa mente, corazón y acción, sino que es prácticamente una misma función. Entonces, al pasarlo al español tenemos que decir saber pensar, pero realmente es saber sentir también, saber hacer. Como dice la frase, sin perder la razón, caminemos en la senda del corazón. Saber amar y saber ser amado, esa es otra dimensión, que fue lo que decíamos, que la crisis de la salud es una crisis del amor. No nos hemos amado o no nos han amado o no hemos amado. Si realmente nosotros esa dimensión del amor fuera más fuerte, habría mucho menos enfermedades. Y eso en la vida de la infancia es supremamente importante. Una infancia bonita donde los hijos se han sentido amados son hijos que van a crecer mucho más sanos, por ejemplo. Pero bueno, todo esto da para reflexiones también muy profundas. Saber escuchar, pero en la espiritualidad quechua y bueno, en la espiritualidad cristiana, en muchas espiritualidades, saber escuchar no es solo escuchar con los oídos, sino es también percibir, sentir, escuchar con todo el cuerpo. Si todo vive, con todo podemos hablar, todo habla, todo podemos escuchar, toda la dimensión espiritual, de escuchar el viento, de escuchar la tierra, de escuchar el agua, de escuchar a los demás, en fin. Esto es muy profundo también, de saber escuchar a la pareja, de saber escuchar al otro. Y tal vez no solamente la crisis de la enfermedad es que no nos han visto, sino que tampoco nos han escuchado. Entonces, la crisis de la enfermedad muchas veces surge porque no nos hemos escuchado o no hemos sabido hablar. Y entonces aparecen enfermedades relacionadas con los oídos, en fin. Hablar bien también. Y yo tengo experiencias muy cercanas donde hablar mal enferma al otro y hablar mal me enferma a mí. Entonces, hablar bien también es parte, otra dimensión del buen vivir. El saber soñar, qué bonito, porque tendrías no solamente soñar el sueño
el sueño, sino el ensueño, como dice Gastón Bachelard, ¿no? El ensueño, a diferencia del sueño, es porque es un sueño que lo hacemos en el día. Es soñar, es aprender a soñar. Es soñar en los dos sentidos, es algo mucho más profundo también. Saber caminar pareciera obvio, pero también creo que eso tiene un sentido muy profundo, saber caminar con la naturaleza, saber caminar en la naturaleza, caminar. Nosotros hemos perdido mucho el contacto con la tierra, el contacto a tierra. Y bueno, yo aprovecho cuando voy al complejo deportivo acá a hacer ejercicio porque lo hago descalzo y hago contacto con el césped, con el pasto, con los árboles, con la tierra, para recuperar ese contacto a tierra. Eh, Caminar junto con la tierra, caminar con el sol, lo que significa el sol también como medicina, caminar con nuestros ancestros y todo lo que significa o lo que se ha hablado hoy de constelaciones familiares y toda la sanación sistémica, porque yo tengo que entrar en contacto y diálogo y caminar con mis abuelos para estar sano también. Eso ya entramos a un nivel espiritual mucho más profundo, si se quiere, ¿no? Y el último, saber dar y saber recibir. Es el tema de la reciprocidad. Eso yo del curso este de curandería andina, lo que investigando, e incluso escribí un libro sobre la tentación del poder, uno de los temas que nos evitaría el abuso del poder sería el tema de la reciprocidad. Entonces, la reciprocidad tendría un sentido también mm, político, espiritual, tendría un sentido sanador muy profundo, pero pues cada uno de estos principios pues tiene una profundidad muy grande, una amplitud muy amplia y entonces pues diríamos que la salud va a depender, el bienestar va a depender de que vivamos en calidad estos 13 principios, ¿no? Y eso es parte, y esto como les decía, tiene una dimensión biológica, una dimensión científica, tiene una dimensión médica, tiene una dimensión cultural, pero también tiene una dimensión espiritual muy profunda, que es lo que vamos a intentar rescatar, porque es lo que menos se habla, lo que menos se trabaja, pero también que es supremamente importante. Esto dejaríamos por hoy acá, pues yo pensaba avanzar un poquito más, pero no, yo creo que ya estamos a tiempo, no sé, sería bueno escucharlos a ustedes también para terminar ahorita. Bueno, no sé qué opinan, cómo les parece, vamos por buen camino. Bueno, Francisco, muy interesante, ¿no? Un saludo cordial para todos ustedes. Creo que el taller pinta muy interesante, cosas que en la vida las vemos de una manera aislada, separadas. Veo que la propuesta es juntar muchas dimensiones de la vida de los seres humanos y del ecosistema que la ciencia occidental nos ha fragmentado y nos llama a ver la vida en una integralidad. De manera que pinta muy interesante el curso. Muchas gracias, Pacho, por la introducción. Y la inteligencia espiritual es lo que le da la integridad. Eso sería bueno decirlo, ¿no? La inteligencia espiritual es una inteligencia que le da sentido e integralidad a las otras inteligencias. Entonces, la inteligencia espiritual es lo que le da como el sombrero que le podemos poner a todo. Entonces, es verlo desde ahí, me parece que es importante. Gracias a Milcar, un amigo colombiano, ¿no? Y bienvenido, Milcar.
Muchas gracias, Pacho. No sé los demás qué opinan así rápidamente. Bueno, a mí me parece bastante interesante el curso, con muchas expectativas y con muchas ganas de seguir aprendiendo. Muy bien, como les dije, hay mucho material. Yo he ido recogiendo mucho material porque es un tema que me ha apasionado. Estudié el curso de naturopatía, pero también hice 3 cursos de biomagnetismo. Estoy haciendo el curso de curandería andina bueno, siempre hice el curso de sanación pránica. Y, y también en mi vida he tenido que, por ejemplo, hacerme autodidacta en varios temas. Por ejemplo, el tema del Tai Chi, el Qigong, para movimientos que tienen que ver con la salud. El tema de los mudras, por ejemplo. Todo eso. Si ustedes necesitan algo, me avisan con algún tema y con gusto yo les hago llegar material, les hago llegar videos o les digo, mire, estos autores son muy buenos, acérquense a ellos porque los van a orientar mejor, me van a ampliar lo que estamos diciendo acá, ¿no? Con confianza, para eso estamos. Gracias, Eddie. No sé si alguien más quisiera decir algo. Buenas noches, yo Francisco, me parece sumamente interesante abordar temas tan importantes y que tomamos tan a la ligera, ¿verdad? Como saber comer, saber beber, saber danzar, cosas que en realidad no hemos aprendido porque lo que aprendimos lo aprendimos mal. Entonces, me parece sumamente bonito empezar de cero, aunque sea una pasada rápida, ¿verdad? Eh, para cada uno de estos temas, porque por supuesto, hablar bien, comer bien, todo eso se supone que a nuestras edades sabemos hacerlo, pero tenemos muchas deficiencias. Tenemos muchas deficiencias. Y venimos con lo que traemos cargado de nuestras culturas, nuestra familia, y entonces